La mente humana es un vasto océano, repleto de corrientes invisibles y misterios profundos que muchas veces pasan desapercibidos en la superficie de nuestra consciencia. En medio de ese mar interior, hay un fenómeno que ha intrigado a pensadores, místicos y psicólogos a lo largo de la historia: los bloqueos mentales. Estas barreras invisibles son como arrecifes ocultos que frenan nuestro progreso, limitan nuestro potencial y nos mantienen atrapados en ciclos repetitivos de frustración y estancamiento. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte de dónde vienen realmente esos bloqueos y por qué, a pesar de tus esfuerzos conscientes, parecen resistirse con tanta fuerza al cambio? Los bloqueos mentales no son simplemente obstáculos momentáneos. En muchos casos, representan la manifestación de conflictos internos profundamente arraigados, traumas no resueltos o creencias limitantes que han sido programadas en nuestro inconsciente desde edades tempranas. Estos bloqueos pueden aparecer en diversas áreas de nuestra vida. En el ámbito profesional, cuando sentimos que no avanzamos a pesar de nuestras habilidades; en nuestras relaciones personales, cuando repetimos patrones de comportamiento destructivos; o incluso en nuestro desarrollo personal, cuando experimentamos la sensación de estar estancados y sin rumbo, incapaces de alcanzar nuestros objetivos. Imagina por un momento que estás en un camino rodeado de niebla espesa. Sabes hacia dónde quieres ir, pero cada vez que intentas avanzar, algo te frena. Puede ser el miedo al fracaso, la duda sobre tus propias capacidades o incluso una sensación de parálisis emocional que no puedes explicar del todo. Este es el poder de los bloqueos mentales. Crean una barrera invisible que no se basa en la realidad externa, sino en las narrativas internas que hemos construido a lo largo del tiempo. Y lo más desconcertante es que a menudo no somos conscientes de su origen. Simplemente asumimos que algo está mal con nosotros, cuando en realidad estamos lidiando con mecanismos psicológicos complejos que operan desde el inconsciente. Para comprender cómo se forman estos bloqueos, debemos remontarnos a las primeras etapas de nuestra vida. Desde el momento en que nacemos, nuestra mente comienza a absorber información del entorno. Los mensajes que recibimos de nuestros padres, maestros y figuras de autoridad desempeñan un papel crucial en la construcción de nuestras creencias sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Un niño que crece en un entorno donde se le dice constantemente que no es lo suficientemente bueno o que debe esforzarse más para merecer amor, puede internalizar estas ideas como verdades absolutas. Con el tiempo, estas creencias se convierten en parte de su programación mental y, aunque ya no sea consciente de ellas, siguen influyendo en su comportamiento y en su percepción de sí mismo. Pero los bloqueos mentales no solo se forman a partir de experiencias negativas. Incluso situaciones aparentemente inofensivas pueden contribuir a su desarrollo. Por ejemplo, un niño que recibe elogios únicamente cuando obtiene buenas calificaciones puede desarrollar la creencia de que su valor está ligado a su rendimiento académico. Esto puede llevarlo a experimentar ansiedad o parálisis ante cualquier situación en la que sienta que no puede cumplir con las expectativas. Aunque esta creencia no sea necesariamente negativa en su origen, se convierte en un bloqueo cuando limita su capacidad para aceptar el fracaso o para explorar nuevas oportunidades sin temor al juicio. Lo más fascinante de este proceso es que la mente inconsciente no diferencia entre experiencias reales y percepciones subjetivas. Si una situación nos hace sentir inseguros o amenazados, nuestra mente almacena esa experiencia como un recuerdo emocional, creando asociaciones que pueden desencadenarse en el futuro. Por ejemplo, si en una ocasión fuimos ridiculizados por expresar nuestras opiniones, es posible que en el futuro experimentemos un bloqueo cada vez que intentemos hablar en público, incluso si ya no existe una amenaza real. La mente inconsciente actúa como un guardián protector, tratando de evitar que revivamos el dolor emocional del pasado, pero en ese intento también nos limita y nos impide crecer. Los bloqueos mentales también están estrechamente relacionados con el concepto de la zona de confort. Esta zona, aunque nos brinda una sensación de seguridad,
es en realidad una prisión invisible que nos mantiene alejados del cambio y la evolución. Cada vez que intentamos salir de esta zona, nuestro cerebro activa señales de alerta, haciendo que experimentemos miedo, resistencia o incluso sabotaje. Este fenómeno tiene su raíz en la biología. Nuestro cerebro está programado para evitar el dolor y buscar la supervivencia, lo que significa que cualquier situación que implique riesgo o incertidumbre puede ser interpretada como una amenaza. Sin embargo, el problema radica en que esta programación, diseñada para protegernos, a menudo nos impide alcanzar nuestro verdadero potencial. Otro factor importante en la formación de bloqueos mentales son las experiencias traumáticas. Un trauma no necesariamente implica un evento catastrófico, puede ser cualquier experiencia que haya generado una carga emocional intensa y que no haya sido procesada adecuadamente. Cuando una experiencia traumática no se resuelve, su energía emocional queda atrapada en el cuerpo y la mente, creando bloqueos que se manifiestan en forma de ansiedad, miedos irracionales o comportamientos autodestructivos. Por ejemplo, alguien que sufrió rechazo en una relación amorosa pasada puede desarrollar un bloqueo que le impide abrirse emocionalmente en futuras relaciones, incluso cuando tiene el deseo consciente de hacerlo. A medida que estos bloqueos se acumulan, comienzan a afectar nuestra autoestima y nuestra percepción del mundo. Nos encontramos dudando de nuestras habilidades, evitando tomar riesgos o procrastinando tareas importantes. Pero lo más peligroso de todo es que, con el tiempo, estos bloqueos pueden convertirse en una profecía autocumplida. Por ejemplo, si creemos que no somos lo suficientemente buenos para alcanzar el éxito, es probable que actuemos de manera que sabotee nuestras oportunidades, lo que a su vez refuerza nuestra creencia original. Este ciclo puede ser difícil de romper, pero no es imposible. La clave para superar los bloqueos mentales radica en llevarlos a la luz de la conciencia. Para hacerlo es fundamental desarrollar la habilidad de la autoobservación y la introspección. Debemos aprender a identificar los momentos en los que estamos experimentando resistencia o parálisis y preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿De dónde viene este miedo o esta duda? ¿Es una reacción basada en el presente o en una experiencia pasada no resuelta? Este proceso puede ser incómodo, ya que implica enfrentar emociones que hemos reprimido o evitado durante mucho tiempo, pero es un paso necesario para desactivar el poder que los bloqueos tienen sobre nosotros. Además de la introspección, existen diversas herramientas y técnicas que pueden ayudarnos a liberar los bloqueos mentales. La terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, nos permite identificar y desafiar creencias limitantes, mientras que prácticas como la meditación y la respiración consciente nos ayudan a calmar la mente y a procesar emociones reprimidas. El trabajo con el cuerpo también es fundamental, ya que muchas veces los bloqueos emocionales se manifiestan en forma de tensiones físicas. Actividades como el yoga, el tai chi o incluso el baile pueden ayudarnos a liberar esta energía atrapada y a restaurar el equilibrio interno. Otra técnica poderosa es el reencuadre, que implica cambiar la forma en que interpretamos nuestras experiencias. En lugar de ver un fracaso como una señal de incompetencia, podemos verlo como una oportunidad de aprendizaje. En lugar de percibir el miedo como un obstáculo, podemos verlo como una señal de que estamos creciendo y expandiendo nuestros límites. Este cambio de perspectiva no solo reduce la intensidad emocional de los bloqueos, sino que también nos motiva a seguir adelante. Al final, superar los bloqueos mentales no significa eliminar por completo el miedo o la duda, sino aprender a actuar a pesar de ellos. Significa desarrollar la resiliencia emocional necesaria para enfrentarnos a nuestras limitaciones internas y convertirlas en fuentes de fortaleza. Cuando entendemos que nuestros bloqueos no son enemigos, sino maestros, nos damos cuenta de que cada uno de ellos nos ofrece una oportunidad única de crecimiento. En este camino, la paciencia y la compasión hacia nosotros mismos son esenciales. No se trata de forzar el cambio, sino de permitir que ocurra de manera natural, respetando nuestro propio ritmo.
Superar los bloqueos mentales es un proceso, pero con cada pequeño paso que damos, nos acercamos más a la versión de nosotros mismos que siempre hemos querido ser. Una versión libre, auténtica y en paz con su propio potencial. Para liberar y trascender los bloqueos mentales, es necesario pasar de la comprensión teórica a la acción práctica. El primer paso, como mencionamos, es identificar los momentos en los que la resistencia aparece. Pero una vez que hemos tomado conciencia de su presencia, ¿cómo avanzamos realmente hacia la transformación? Aquí es donde entra en juego el concepto de reprogramación mental, un proceso mediante el cual desafiamos y reescribimos las creencias que nos han estado limitando. Esto no ocurre de la noche a la mañana, pero con las herramientas adecuadas podemos empezar a construir nuevos caminos neuronales que nos lleven hacia una vida más libre y plena. La primera técnica esencial en este proceso es la visualización creativa. La mente inconsciente no distingue entre una experiencia real y una experiencia intensamente visualizada. Por lo tanto, podemos aprovechar esta capacidad para imaginar situaciones en las que superamos nuestros bloqueos y logramos nuestros objetivos. Por ejemplo, si uno de nuestros bloqueos es el miedo a hablar en público, podemos dedicar unos minutos al día a visualizar con detalle cómo nos sentimos seguros, confiados y relajados mientras damos una presentación exitosa. Cuanto más vívida sea la visualización, incluyendo emociones, sensaciones físicas y detalles del entorno, más efectivo será el proceso. Esta técnica nos permite entrenar la mente para responder de manera diferente cuando enfrentamos la situación en la vida real. Sin embargo, la visualización por sí sola no es suficiente. Necesitamos también desafiar activamente las creencias limitantes que están en la raíz del bloqueo. Para ello, podemos hacer uso de la técnica de cuestionamiento socrático, que implica hacernos preguntas profundas y específicas sobre la validez de esas creencias. Por ejemplo, si tenemos la creencia de que no soy lo suficientemente inteligente para tener éxito, podemos preguntarnos, ¿de dónde proviene esta creencia? ¿Hay pruebas concretas que la respalden? ¿Cuáles son ejemplos en mi vida donde he demostrado lo contrario? Al analizar objetivamente nuestras creencias, muchas veces descubrimos que no son tan sólidas como parecen y que se basan en percepciones distorsionadas o en experiencias pasadas que ya no son relevantes. Otra estrategia poderosa es el uso de afirmaciones positivas, pero no como simples frases repetitivas, sino como declaraciones intencionales y emocionales que reprograman nuestra mente. Es importante formular afirmaciones que resuenen con nuestra verdad interior y que no sean tan extremas como para generar resistencia interna. Por ejemplo, en lugar de decir «soy perfecto en todo lo que hago», lo cual puede generar rechazo inconsciente si no lo creemos, podemos usar afirmaciones más realistas y empoderadoras como «estoy en constante aprendizaje y cada paso que doy me acerca a mis metas». Al repetir estas afirmaciones diariamente, especialmente en momentos de calma como al despertar o antes de dormir, estamos ayudando a nuestra mente a crear nuevas conexiones neuronales. El trabajo corporal también es esencial en la liberación de bloqueos mentales. Cuando enfrentamos situaciones que activan nuestros miedos o inseguridades, el cuerpo suele responder con síntomas físicos como tensión muscular, aceleración del pulso o sensación de opresión en el pecho. Ignorar estas señales solo perpetúa el bloqueo, por lo que es importante aprender a liberar esta energía acumulada. Técnicas como la respiración consciente pueden ser muy efectivas. Un ejercicio sencillo consiste en inhalar profundamente contando hasta 4, retener la respiración durante otros 4 segundos y exhalar lentamente mientras contamos hasta 6. Este tipo de respiración no solo calma el sistema nervioso, sino que también nos ayuda a procesar emociones reprimidas y a restablecer el equilibrio interno. Otra forma de liberar bloqueos emocionales es a través de terapias de expresión creativa. La escritura, la pintura, la danza o incluso actividades como el teatro pueden actuar como catalizadores para liberar emociones que hemos estado reprimiendo.
Por ejemplo, escribir en un diario sobre nuestros miedos y frustraciones puede ayudarnos a darles forma y comprenderlos desde una perspectiva más objetiva. No se trata de buscar soluciones inmediatas, sino de permitirnos expresar lo que sentimos sin censura. Esta liberación emocional es el primer paso hacia la integración y el cambio. El siguiente paso en el proceso es la exposición gradual al desencadenante del bloqueo. Muchas veces, evitamos situaciones que activan nuestros miedos, lo que refuerza el bloqueo. Sin embargo, la exposición controlada y progresiva nos permite desensibilizarnos y reprogramar nuestra respuesta emocional. Si, por ejemplo, el bloqueo está relacionado con el miedo al rechazo social, podemos comenzar exponiéndonos a situaciones pequeñas y manejables, como iniciar una conversación breve con alguien en un entorno seguro. A medida que ganamos confianza, podemos aumentar gradualmente la dificultad de las situaciones hasta que el miedo pierda su poder sobre nosotros. Otro aspecto importante en este proceso es el reconocimiento de nuestros logros, por pequeños que sean. Muchas veces nos enfocamos tanto en lo que falta por mejorar que ignoramos los progresos que hemos hecho. Celebrar cada paso hacia adelante, por pequeño que sea, nos da la motivación y la confianza necesarias para seguir avanzando. Podemos llevar un registro de nuestros logros diarios y reflexionar sobre ellos al final del día, agradeciendo el esfuerzo que hemos puesto en nuestro proceso de crecimiento. También es fundamental aprender a ser compasivos con nosotros mismos. Es normal encontrar resistencia, retrocesos o días en los que sentimos que no hemos avanzado. Pero en lugar de castigarnos por ello, debemos recordar que el proceso de superar bloqueos mentales no es lineal. Habrá altibajos, pero cada experiencia, incluso las que parecen negativas, nos brinda una lección valiosa. La autocompasión implica hablarnos a nosotros mismos como lo haríamos con un amigo cercano, con amabilidad, comprensión y paciencia. Por último, no debemos subestimar el poder de la comunidad y el apoyo externo. A veces nuestros bloqueos son tan profundos que es difícil enfrentarlos por nuestra cuenta. Buscar el apoyo de un terapeuta, un mentor o incluso un grupo de apoyo puede proporcionarnos nuevas perspectivas y herramientas para avanzar. Compartir nuestras experiencias con personas que han enfrentado desafíos similares también nos ayuda a sentirnos menos solos y más motivados para continuar. Cuando combinamos todas estas estrategias, comenzamos a notar cambios significativos en nuestra vida. Los bloqueos que antes nos parecían insuperables empiezan a perder su fuerza. Nos sentimos más seguros, más conectados con nuestras emociones y más dispuestos a enfrentar los desafíos que antes evitábamos. Este proceso nos lleva a descubrir una verdad fundamental. Los bloqueos mentales no son enemigos, sino mensajeros que nos indican dónde debemos crecer. Y cuando aprendemos a escucharlos y a trabajar con ellos, descubrimos un nivel de libertad interna que nos permite vivir con mayor autenticidad y propósito. A medida que continuamos trabajando en la liberación de nuestros bloqueos mentales, nos damos cuenta de que el verdadero poder no radica en la eliminación total del miedo, la duda o la incomodidad, sino en nuestra capacidad de convivir con ellos sin dejar que definan nuestras decisiones. Los bloqueos no son más que señales, recordatorios de que hay partes de nosotros mismos que necesitan atención, cuidado y compasión. En lugar de rechazarlos o intentar silenciarlos, aprendemos a verlos como oportunidades para profundizar en nuestro autoconocimiento y para expandir nuestra capacidad de resiliencia emocional. Una de las lecciones más valiosas que obtenemos de este proceso es la importancia de soltar el control. Muchas veces, los bloqueos se intensifican cuando intentamos controlar todos los aspectos de nuestra vida y evitar cualquier situación que pueda generar incomodidad. Pero al intentar evitar el dolor, terminamos limitando nuestro crecimiento. Soltar el control no significa ser pasivos o resignados, sino aprender a confiar en el proceso de la vida y en nuestra propia capacidad de adaptación. A medida que soltamos el control,
permitimos que nuevas posibilidades y experiencias entren en nuestra vida, incluso aquellas que inicialmente pueden parecer desafiantes. El siguiente paso en nuestro viaje de liberación es el desapego de los resultados. Los bloqueos mentales a menudo están vinculados a expectativas rígidas sobre cómo deberían ser las cosas o cómo deberíamos comportarnos. Por ejemplo, podemos tener la expectativa de que cada esfuerzo que hacemos debe dar resultados inmediatos y visibles. Cuando esto no sucede, el desánimo se convierte en un obstáculo adicional. Para superar esta trampa, es fundamental aprender a enfocarnos en el proceso, en lugar de obsesionarnos con el resultado final. Cuando disfrutamos del camino y valoramos cada pequeño avance, reducimos la presión que nos imponemos y, paradójicamente, logramos resultados más significativos. Una técnica poderosa para practicar el desapego es el agradecimiento consciente. Al final de cada día, podemos tomarnos unos minutos para reflexionar sobre lo que hemos aprendido y agradecer incluso las experiencias difíciles. Este ejercicio nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva, pasando de una mentalidad de carencia a una mentalidad de abundancia. En lugar de enfocarnos en lo que falta o en lo que no salió como esperábamos, comenzamos a reconocer el valor de cada experiencia y a ver los desafíos como parte natural del proceso de crecimiento. Otro aspecto clave es aprender a identificar los patrones repetitivos en nuestra vida. Los bloqueos mentales suelen manifestarse a través de situaciones que se repiten una y otra vez, como si estuviéramos atrapados en un ciclo del que no podemos salir. Por ejemplo, podríamos notar que cada vez que estamos a punto de lograr algo importante, surge una excusa o una circunstancia que nos detiene. Estos patrones son pistas valiosas que nos indican qué aspectos de nuestra psique necesitan ser explorados y sanados. Al reconocerlos, podemos tomar decisiones conscientes para romper el ciclo y crear nuevas experiencias. En este punto, la práctica de la conciencia plena o mindfulness se convierte en una herramienta indispensable. La conciencia plena nos permite estar presentes en el momento actual y observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. Cuando practicamos el mindfulness, somos capaces de notar cuando un bloqueo mental está emergiendo y responder de manera intencional en lugar de reaccionar automáticamente. Por ejemplo, si sentimos una oleada de miedo ante un nuevo desafío, en lugar de evitarlo o paralizarnos, podemos tomar un momento para respirar profundamente, observar el miedo y preguntarnos, ¿qué me está tratando de decir esta emoción? ¿Es realmente una amenaza o es una señal de que estoy creciendo? El trabajo con la sombra, un concepto desarrollado por Carl Jung, también juega un papel importante en la liberación de bloqueos. La sombra representa aquellos aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido o negado porque los consideramos inaceptables. Muchas veces, los bloqueos mentales están relacionados con partes de nuestra sombra que no hemos integrado. Por ejemplo, si hemos reprimido nuestra necesidad de expresar enojo, podríamos experimentar bloqueos relacionados con la asertividad o con la capacidad de establecer límites. Trabajar con la sombra implica explorar estas partes reprimidas y aprender a aceptarlas como parte integral de nuestro ser, en lugar de rechazarlas. El perdón a nosotros mismos es otro elemento fundamental en este proceso. A lo largo de la vida, todos cometemos errores, tomamos decisiones de las que nos arrepentimos y enfrentamos situaciones en las que desearíamos haber actuado de manera diferente. Los bloqueos mentales a menudo están vinculados a sentimientos de culpa o vergüenza que no hemos procesado. Para liberarnos, debemos aprender a perdonarnos y a ver nuestros errores como oportunidades de aprendizaje. El perdón no significa justificar nuestras acciones, sino liberarnos del peso emocional que nos impide avanzar. Una de las transformaciones más profundas que experimentamos cuando trabajamos en la liberación de bloqueos es el descubrimiento de nuestro poder interno. Nos damos cuenta de que el poder no proviene de evitar el miedo, sino de enfrentarlo con valentía. Cada vez que superamos un bloqueo, fortalecemos nuestra confianza y expandimos nuestra zona de confort.
comenzamos a vernos a nosotros mismos como personas capaces de manejar cualquier situación que la vida nos presente. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque hemos desarrollado la resiliencia para adaptarnos y crecer. Al final, este proceso nos lleva a un estado de mayor autenticidad. Cuando liberamos los bloqueos que nos han estado limitando, dejamos de vivir de acuerdo con las expectativas de los demás o con las creencias limitantes que hemos heredado. Nos permitimos ser quienes realmente somos, con todas nuestras luces y sombras. Este estado de autenticidad nos brinda una sensación de libertad interna, porque ya no sentimos la necesidad de encajar o de demostrar nuestro valor. Simplemente vivimos desde nuestra esencia, confiando en que somos suficientes tal como somos. Lo más hermoso de este proceso es que no solo nos transforma a nosotros, sino que también impacta positivamente en las personas que nos rodean. Al vivir con mayor autenticidad y libertad, inspiramos a los demás a hacer lo mismo. Nuestras relaciones se vuelven más genuinas y significativas, y nuestro entorno refleja el crecimiento interno que hemos experimentado. Así que, si alguna vez sientes que un bloqueo está frenando tu camino, recuerda que ese bloqueo no es un enemigo, es un maestro, una oportunidad para explorar partes de ti que necesitan ser vistas, escuchadas y sanadas. Confía en tu proceso y en tu capacidad para superar cualquier obstáculo. Cada paso que das, por pequeño que sea, te acerca más a la libertad emocional y a la vida plena que mereces. Cuando finalmente comprendemos que los bloqueos mentales son aliados disfrazados, se nos abre un mundo de posibilidades. Lo que antes percibíamos como límites insuperables, ahora lo vemos como puertas hacia nuestra evolución interna. En lugar de resistirnos a esos momentos de incomodidad o frustración, aprendemos a utilizarlos como puntos de entrada para el cambio profundo. Aquí es donde experimentamos el verdadero poder del proceso de sanación. Ya no se trata solo de superar los bloqueos, sino de transformarlos en recursos internos que podemos utilizar a nuestro favor. A medida que avanzamos, descubrimos que no solo hemos ganado mayor resiliencia, sino también una profunda capacidad de adaptación y flexibilidad mental. Esta flexibilidad nos permite cambiar de perspectiva, reinterpretar experiencias pasadas y ajustar nuestras creencias según lo que realmente necesitamos para crecer. Aquellas creencias que antes nos parecían inamovibles, como no soy lo suficientemente bueno o no merezco el éxito, ahora se sienten como narrativas opcionales, no como verdades absolutas. Hemos desarrollado la capacidad de cuestionarlas y reescribirlas cuando sea necesario. Una parte fundamental de este proceso es la integración del concepto de autoempoderamiento consciente. El empoderamiento verdadero no proviene del control externo, como alcanzar logros materiales o recibir la aprobación de los demás. Proviene de saber que tenemos el poder de gestionar nuestra mente y nuestras emociones, de elegir cómo respondemos ante las circunstancias y de crear una narrativa interna que nos apoye en lugar de sabotearnos. Este nivel de conciencia nos permite actuar desde un lugar de equilibrio y propósito, en lugar de reaccionar impulsivamente a los desafíos. El autoempoderamiento consciente también implica reconocer que los bloqueos no desaparecen por completo. Incluso después de mucho trabajo interno, es posible que ciertas creencias o miedos resurjan en momentos de estrés o cambio. Pero la diferencia es que ahora tenemos las herramientas para enfrentarlos sin permitir que nos dominen. Sabemos cómo identificar los primeros signos de un bloqueo emergente y cómo responder con compasión y estrategia. Esto nos libera del ciclo de autocrítica y nos permite navegar por la vida con mayor fluidez. Además, esta transformación nos lleva a un nivel más profundo de conexión con nuestro propósito de vida. Al deshacernos de los bloqueos que nos impedían avanzar, nos damos el permiso de explorar lo que realmente nos apasiona y lo que da sentido a nuestra existencia. Muchas veces, los bloqueos mentales están relacionados con el miedo a perseguir nuestros sueños por temor al fracaso o al rechazo. Pero al liberar estos miedos, descubrimos que el propósito no es un destino fijo,
sino una guía interna que evoluciona a medida que nosotros crecemos. Esta conexión con el propósito también nos permite diferenciar entre lo que es esencial y lo que no lo es. Al trabajar con nuestros bloqueos, eliminamos el ruido mental y emocional que nos mantenía distraídos o atrapados en actividades que no nos aportaban valor. Nos volvemos más selectivos con nuestro tiempo, energía y atención, eligiendo conscientemente dónde invertirlos. Este cambio nos brinda una mayor sensación de satisfacción y plenitud, porque nuestras acciones están alineadas con lo que realmente importa. En este punto, es importante destacar que la práctica constante es clave para mantener esta transformación. La mente tiene la tendencia natural de regresar a patrones familiares, especialmente en momentos de estrés. Por eso, es esencial continuar con las prácticas de autoobservación, visualización, afirmaciones y liberación emocional. No se trata de hacer todo a la vez ni de buscar la perfección, sino de mantener un compromiso constante con nuestro propio bienestar emocional. Otro aspecto que cambia radicalmente es nuestra relación con el fracaso. Antes, el fracaso podía haber sido una fuente de bloqueo y autocrítica, pero ahora lo vemos como una parte inevitable y valiosa del proceso de crecimiento. El fracaso ya no es algo que debemos evitar, sino algo que debemos aceptar como una oportunidad para aprender y ajustar nuestra estrategia. Esta perspectiva nos permite tomar más riesgos, explorar nuevas posibilidades y enfrentarnos a desafíos con una mentalidad de crecimiento. También descubrimos la importancia de honrar nuestros logros y reconocer nuestro progreso. Muchas veces, cuando trabajamos en nosotros mismos, tendemos a enfocarnos en lo que aún falta por mejorar y olvidamos celebrar lo que ya hemos logrado. Sin embargo, reconocer cada paso que hemos dado es esencial para mantenernos motivados y para reforzar la nueva narrativa interna que estamos construyendo. Podemos hacerlo llevando un diario de gratitud o simplemente tomándonos un momento al final del día para reflexionar sobre nuestros avances. A medida que integramos todos estos aspectos, llegamos a un estado de mayor coherencia interna. Nuestras emociones, pensamientos y acciones están alineados, lo que nos permite vivir con autenticidad y claridad. Ya no sentimos la necesidad de ponernos máscaras ni de actuar de acuerdo con las expectativas externas. Vivimos desde nuestra verdad y esa verdad es suficiente. Lo más hermoso de este proceso es que al liberar nuestros propios bloqueos, también inspiramos a otros a hacer lo mismo. Sin necesidad de dar consejos o de intentar cambiar a los demás, nuestro ejemplo se convierte en una fuente de motivación para quienes nos rodean. Cuando nos ven enfrentando nuestros miedos, tomando decisiones desde la autenticidad y celebrando nuestros logros, les recordamos que ellos también tienen el poder de transformar su vida. Finalmente, entendemos que el proceso de liberación de bloqueos mentales no tiene un destino final. Es un camino de evolución constante, en el que cada experiencia, cada desafío y cada emoción nos brinda una nueva oportunidad para crecer. Pero en lugar de verlo como una carga o una lucha, lo vemos como una aventura, una exploración continua de nuestro potencial y de nuestra capacidad para crear una vida plena y significativa. Así que, si en algún momento sientes que estás enfrentando un bloqueo, recuerda que no estás retrocediendo. Estás exactamente donde necesitas estar para dar el siguiente paso en tu camino de transformación. Confía en el proceso, en tus herramientas y en tu capacidad de superarlo. Porque al otro lado de ese bloqueo hay una versión de ti mismo que está esperando ser descubierta, una versión más libre, más fuerte y más auténtica. Vive este viaje con paciencia, con curiosidad y sobre todo, con amor hacia ti mismo. Porque cada paso que das es una victoria y cada pequeño logro te acerca más a la libertad emocional que siempre ha estado dentro de ti. Al llegar a este punto del viaje, comprendemos que lo que realmente hemos ganado no es solo la liberación de bloqueos específicos, sino algo mucho más profundo: la confianza en nosotros mismos para enfrentarnos a cualquier desafío que pueda surgir en el futuro.
Esta confianza no se basa en la ausencia de miedos o dificultades, sino en el conocimiento de que tenemos las herramientas internas necesarias para gestionarlos de manera efectiva. Ya no somos prisioneros de nuestras propias limitaciones mentales, porque hemos descubierto que esas limitaciones eran, en realidad, ilusiones que podían deshacerse a través del trabajo consciente. Uno de los cambios más evidentes después de este proceso es la forma en la que nos relacionamos con nuestras emociones. Antes, las emociones intensas podían sentirse abrumadoras y fuera de control, pero ahora las vemos como mensajeras. Una emoción ya no es algo que deba ser suprimido o evitado, sino una señal que nos invita a mirar hacia adentro y explorar lo que realmente está sucediendo. Por ejemplo, cuando sentimos miedo, en lugar de permitir que nos paralice, lo utilizamos como una oportunidad para preguntarnos: ¿qué aspecto de esta situación me está desafiando? ¿Qué creencia limitante está surgiendo? ¿Y cómo puedo trabajar con ella en lugar de contra ella? Este cambio también afecta nuestra capacidad de tomar decisiones desde un lugar de claridad y equilibrio. Los bloqueos mentales suelen generar dudas e indecisión, haciéndonos cuestionar nuestras habilidades y opciones. Pero una vez que hemos trabajado en ellos, descubrimos una mayor confianza en nuestra intuición y en nuestro juicio. Nos volvemos capaces de evaluar nuestras decisiones basándonos en nuestros valores y deseos auténticos, en lugar de ser influenciados por el miedo al fracaso o a la desaprobación externa. Esta claridad nos permite tomar decisiones más alineadas con nuestro propósito, incluso cuando enfrentamos incertidumbre. Otra transformación profunda ocurre en nuestra relación con el tiempo. Antes, podríamos haber sentido que el tiempo era una fuente de presión constante, con la sensación de que deberíamos estar más avanzados o haber logrado más. Pero al liberar los bloqueos, aprendemos a respetar nuestro propio ritmo y a confiar en el proceso. Nos damos cuenta de que no hay un camino único ni una línea de tiempo rígida para el crecimiento personal. Cada uno de nosotros está en su propio viaje, y comparar nuestro progreso con el de los demás solo crea una sensación innecesaria de insuficiencia. Este entendimiento nos brinda una paz interior que antes parecía inalcanzable. Además, comenzamos a experimentar lo que podríamos llamar sincronicidades significativas. Una vez que liberamos los bloqueos internos y nos alineamos con nuestra autenticidad, parece como si el universo respondiera de maneras inesperadas. Oportunidades que antes no veíamos comienzan a aparecer, personas que pueden ayudarnos en nuestro camino entran en nuestra vida, y las decisiones que tomamos parecen fluir con mayor facilidad. Este fenómeno no es magia ni coincidencia, es el resultado de estar alineados con nuestra esencia y de actuar desde un lugar de confianza en lugar de resistencia. Las sincronicidades son, en muchos sentidos, una confirmación de que estamos en el camino correcto. A medida que avanzamos, también descubrimos el poder del desapego emocional. Esto no significa que dejamos de sentir o que nos volvemos indiferentes, sino que aprendemos a soltar la necesidad de controlar los resultados. Cuando enfrentamos una situación desafiante, hacemos lo mejor que podemos, pero también aceptamos que hay factores que escapan a nuestro control. Esta aceptación nos libera del estrés y la ansiedad, permitiéndonos disfrutar del proceso en lugar de obsesionarnos con el resultado final. El desapego nos da la libertad de experimentar plenamente la vida sin el miedo constante a cometer errores. Otro aspecto poderoso de esta transformación es el fortalecimiento de nuestras relaciones interpersonales. Cuando trabajamos en nosotros mismos y liberamos nuestros bloqueos, dejamos de proyectar nuestras inseguridades en los demás. Esto nos permite establecer relaciones más saludables, basadas en la comprensión y el apoyo mutuo, en lugar de la dependencia emocional o la necesidad de validación. También nos volvemos más empáticos porque entendemos que todos están lidiando con sus propias luchas internas. Esta empatía no solo mejora nuestras relaciones, sino que también nos ayuda a perdonar con mayor facilidad, tanto a los demás como a nosotros mismos. El proceso de liberar bloqueos también nos conecta
con una fuente interna de creatividad y expresión. Muchas veces, los bloqueos mentales reprimen nuestra capacidad de crear, porque el miedo al juicio o al fracaso nos impide explorar nuevas ideas o proyectos. Pero al liberarnos de estos miedos, recuperamos nuestra curiosidad natural y nuestra disposición a experimentar. Ya no tememos equivocarnos, porque entendemos que el proceso creativo es, por naturaleza, imperfecto y lleno de aprendizajes. Finalmente llegamos a una comprensión profunda de lo que significa vivir en plenitud. La plenitud no es la ausencia de problemas ni la perfección, sino la capacidad de abrazar todos los aspectos de nuestra experiencia humana, las alegrías y los desafíos, los éxitos y los fracasos, la luz y la sombra. Nos permitimos sentir todo sin juzgarnos, y eso nos da una sensación de libertad emocional que es difícil de describir con palabras. Si hay una lección clave que nos llevamos de este proceso, es que somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Los bloqueos mentales pueden habernos hecho creer que estábamos limitados o rotos, pero la verdad es que siempre tuvimos dentro de nosotros el poder para superarlos. Lo único que necesitábamos era la disposición para mirar hacia adentro, confrontar nuestras emociones y permitirnos crecer a través de la experiencia. Así que, si estás en este camino, recuerda que cada paso que das, por pequeño que sea, cuenta. No importa si a veces sientes que retrocedes o si encuentras desafíos inesperados. Todo forma parte del proceso. Confía en que estás exactamente donde necesitas estar y en que cada experiencia, incluso las más difíciles, tiene un propósito en tu crecimiento. Eres más fuerte, más sabio y más capaz de lo que imaginas. Sigue avanzando, sigue explorando y sigue liberándote de cualquier bloqueo que te impida vivir la vida plena y auténtica que mereces. Porque al final del camino, descubrirás que lo que realmente estabas buscando no era algo externo, sino una conexión profunda contigo mismo. Y esa conexión es, en última instancia, el mayor regalo que puedes darte. Para llegar hasta aquí, has recorrido un viaje profundo e íntimo, enfrentándote a partes de ti que quizá habías ignorado o reprimido durante mucho tiempo. Has explorado tus miedos, creencias limitantes y emociones bloqueadas, y eso es un acto de valentía que no todos se atreven a realizar. Hoy quiero recordarte que lo que acabas de aprender no es solo conocimiento teórico, es una herramienta práctica que puedes aplicar cada día para construir una vida más libre, plena y auténtica. Este proceso no termina aquí, pero tampoco necesitas apresurarte. Date permiso para avanzar a tu propio ritmo, celebrando cada pequeña victoria. Incluso cuando encuentres resistencia o retrocesos, recuerda que no son señales de fracaso, sino parte del proceso natural de crecimiento. A veces, los momentos de mayor avance son aquellos en los que enfrentamos nuestros mayores desafíos. Quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué has descubierto hoy sobre ti mismo que antes no habías visto? ¿Hay algún bloqueo o creencia limitante que ahora comprendes mejor? Deja tu comentario y comparte tu experiencia. Este espacio es un lugar seguro donde podemos aprender unos de otros y crecer juntos. Tu historia podría ser justo lo que alguien más necesita para dar su propio salto hacia el cambio. Si este video resonó contigo y sientes que te ha ayudado de alguna manera, no te quedes con este mensaje solo para ti. Comparte el video con alguien que creas que está listo para escuchar estas palabras, alguien que podría beneficiarse de saber que los bloqueos no son límites permanentes, sino puertas esperando a ser abiertas. También te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte el próximo contenido, donde seguiremos explorando temas como este, ayudándote a profundizar aún más en tu autoconocimiento, a desactivar patrones limitantes y a encontrar la paz interna que tanto mereces. Recuerda, el hecho de que estés aquí, buscando respuestas y herramientas para crecer, ya es un signo de tu fortaleza interna. Confía en tu proceso y en todo lo que estás descubriendo. Tu camino es único y válido, y cada paso que das, incluso cuando es pequeño, te acerca a esa versión de ti mismo que siempre ha estado ahí,
esperando ser descubierta. Gracias por acompañarme en este viaje. Sigue avanzando con amor propio, paciencia y determinación. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue confiando en ti, porque ya eres suficiente, y todo lo que necesitas para seguir creciendo está dentro de ti.